Buenas tardes, queridos estudiantes de sexto año básico. A través de esta grabación vamos a hacer la retroalimentación de la guía número 1 para la primera semana y la guía número 2 de la segunda semana del trabajo escolar en la casa. ¿Ya? El objetivo de la primera parte consiste en reconocer que todas las personas tienen derechos y que estos derechos generan deberes y responsabilidades en las personas y en el Estado. ¿Ya? La idea era que cada uno de ustedes respondiera a esta ficha o a esta guía en su cuaderno. ¿Ya? En la primera parte, la letra A dice relaciona cada imagen con uno de tus derechos. Luego, aquí en este otro cuadro hay que relacionar o recordar cuál fue la última ocasión en que se ejerció el derecho. En esta primera imagen, que aparece acá, hay un niño yendo al doctor, o doctora en este caso. El derecho que le correspondería ahí sería la salud. ¿Ya? Y la última vez que se ejerció este derecho, ahí ustedes podrían colocar cuando fueron al médico, la última vez que fueron, cuando se enfermaron y la mamá los llevó al doctor, o se fueron a vacunar. ¿Ya? Mientras que en la segunda imagen aparece un niño comiendo un saludable plato de verduras. ¿Ya? Ahí el derecho puede ser al bienestar, a la alimentación sana, a la vida sana. ¿Ya? Y la última ocasión en que se ejerció ese derecho probablemente fue al almuerzo o la cena. ¿Ya? Y en esta tercera imagen aparece un bebé y su mamá. ¿Ya? Y el derecho que le corresponde ahí sería el derecho a la vida. Y la última vez que se ejerció ese derecho, ahí en ese sentido ustedes tienen que colocar, podrían haber puesto claramente cuando nacieron, pero la idea es que este derecho a la vida es mucho más amplio, tiene que ver con cuando tomo medidas de higiene, por ejemplo, estoy resguardando el derecho a la vida cuando me lavo las manos, en este caso aprovechando que estamos en esta contingencia, ¿cierto? Cuando se lava las manos, cuando toma medidas de protección personal, por ejemplo, va en la calle, cruza por el semáforo cuando está en verde, ¿ya? Ahí es donde usted está resguardando el derecho a la vida, ¿ya? Muy bien. En la letra D se observa la imagen y se responde a la siguiente pregunta. ¿Qué derechos están ejerciendo las personas presentes en la fotografía y qué deberes tienen que cumplir en este tipo de situaciones? Claramente el derecho que se está ejerciendo en esta fotografía es el derecho a protestar, a manifestarse, a expresar una opinión libremente, a transitar libremente por la calle. El derecho a reunión también. ¿Ya? Y respecto a los deberes, ahí usted debería colocar el respeto al otro, al espacio público, el derecho a expresión, su límite está en el respeto hacia las personas. ¿Ya? Uno puede expresar una idea o una opinión, pero claramente el límite de eso está en el respeto a la otra persona. ¿Ya? Luego, en la letra C van a aparecer 3 imágenes. Ustedes tienen que colocar, dependiendo de la imagen, cuáles son las autoridades políticas que desempeñan su función ahí. La primera imagen es el Palacio de la Moneda y usted pudo haber puesto el presidente de la República, los ministros, los subsecretarios de los diferentes ministerios. En la segunda imagen aparece el Palacio de Tribunales, los tribunales de justicia. Ahí usted coloca que la autoridad que ejerce su poder ahí son los jueces. Y en una tercera imagen tenemos el Congreso, ¿ya? Lo que corresponde ahí sería los diputados y los senadores. Luego, en la letra D dice, explica los siguientes conceptos relacionados con la democracia. Primero, la participación tiene que ver con que la democracia como forma o como organización política se basa en este concepto, la participación. ¿Ya? Los ciudadanos escogen a las autoridades en una democracia a través de una votación. Y obviamente gana el que tiene la mayoría de votos. Luego, las normas. Las normas son un conjunto de instrucciones, ¿ya? Que los ciudadanos se ponen de acuerdo para seguir estas normas, para poder convivir en paz, para tener una buena armonía, ¿ya? Y para asegurar el respeto a las personas. Como número 3 tenemos el sufragio. El sufragio es la acción de votar, ¿ya? De votar en una elección. ¿Ya? El sufragio es distinto al voto que hacemos, por ejemplo, para elegir la directiva del curso. El sufragio es un voto que se hace en papel, ¿ya? Y que determina la elección de una autoridad política. Finalmente, la 4, que dice representación, tiene que ver con participación y sufragio. Está relacionado y obviamente con la democracia. La representación tiene que ver con lo siguiente: cuando las personas
participan de la democracia, es decir, ejercen sus derechos a través del sufragio, la persona por la cual se vota los representa. Representa la opinión o representa a quienes votaron por él. ¿Ya? Estas definiciones, jóvenes, no son definiciones de diccionario idealmente. Bueno, si la hicieron de diccionario, perfecto. Pero la idea es que no se haga directamente del diccionario, sino que se haga a partir de lo que usted entiende por estas palabras y cómo lo relaciona con este concepto de la democracia. Las 4 palabras están asociadas claramente a esto. Ya no se pueden disgregar en el fondo, no se pueden separar de ese concepto. En la letra E dice, observa la fotografía y responde. ¿Qué deber está cumpliendo la niña? Ya está haciendo sus tareas, sus actividades, está estudiando. ¿Ve dentro de la E qué derecho está relacionado con este deber? Bueno, el derecho a la educación, claramente. ¿Ya? En la F dice, define con tu palabra los siguientes conceptos. En esta parte yo tampoco estoy pidiendo una definición de diccionario, por lo tanto lo que deben colocar tiene que ver con los recuerdos o la asociación de ideas que se les genera a partir de lo que vieron en años anteriores en la historia. ¿Ya? Por ejemplo, poderes del Estado. Ahí hay que recurrir un poco a la memoria y asociarlo a algunas cosas. ¿Ya? Si usted lo asoció a poder ejecutivo, legislativo, judicial o a presidente, ministros, diputados, senadores, está perfecto. ¿Ya? Lo mismo pasa con el concepto de democracia. La república democrática es un concepto complejo, sobre todo de república, pero lo que yo espero de acá que usted escriba es que la democracia es una forma de vivir, una forma de gobierno en la cual las personas eligen a quién es su gobernante. ¿Ya? Algo parecido, más o menos, debería ser la respuesta. Número 3 dice, constitución política. La constitución política básicamente, jóvenes, es un libro. Es un libro, pero un libro pequeño, pero muy importante, en el cual aparecen en ese libro toda la organización política que tiene el país. No aparecen leyes específicas, eso viene después, en otros libros, pero aparece la organización general del país, las bases de la política y lo más importante de todo, en su artículo 19, aparecen los derechos de las personas. Y ahí viene la palabra número 4, derechos humanos. Los derechos humanos, jóvenes, es una palabra súper difícil de definir, pero tiene que ver con las facultades que tienen las personas simplemente por el hecho de ser personas. ¿Ya? Como lo haya definido, o si es parecido a eso, está bien. ¿Ya? Porque dice ahí, claramente define con tus palabras. Luego, en la segunda guía de la segunda semana, ¿ya? El objetivo es reconocer que todas las personas tienen derechos y que estos generan deberes y responsabilidades en las personas y en el Estado. ¿Ya? Aquí hay que leer la guía y responder las preguntas en el cuadro. ¿Ya? Las preguntas se responden a partir de la lectura de estos 2 textos. ¿Ya? Esta es la declaración de los derechos del ser humano. Y el segundo es una opinión respecto a dónde se inicia, dónde empiezan los derechos humanos. ¿Ya? La declaración de los derechos humanos surge después, la primera declaración surge después de la Segunda Guerra Mundial, en donde los países, al ver la situación dramática en la que queda Europa y la situación, pero súper compleja que pasaron los judíos después, o sea, durante la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial sobre todo, los países se ponen de acuerdo, la mayoría de los países se ponen de acuerdo y llegan a un consenso respecto a establecer un listado de los derechos de las personas, los derechos más importantes. ¿Ya? Y los países miembros de la ONU firman y se comprometen a respetar y resguardar los derechos de las personas. ¿Ya? En el texto aparecen 2 artículos, el primero y el número 19. Dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables, que no se pueden quitar, pasar o transmitir, de todos los miembros de la familia humana, la Asamblea General de la ONU, ¿cierto?, proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Ahí está lo que yo les decía respecto a el contexto en el cual se firma por primera vez la Declaración de los Derechos Universales del Hombre. En la Segunda Guerra Mundial. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. ¿Ya? Este texto es una adaptación de la declaración. La declaración es mucho más larga, ¿ya? Y como ahí pueden ver, fue redactada en 1948 y la Segunda Guerra terminó en 1945. ¿Ya? Dice, actividad 1 a partir del texto. Para evaluar la Declaración Universal de los Derechos. Letra A. Explique cuál cree que es la importancia que puede tener la Declaración de los Derechos Humanos para proteger a las personas y la sociedad. Ahí usted me tiene que decir por qué usted cree que fue necesario que todos los países o la mayoría de los países del mundo firmaran esta declaración. ¿Por qué no ocurrió antes? Porque piense que se redactó al final de una guerra que terminó casi con el exterminio de un pueblo completo, ¿ya? Que son los judíos, por ejemplo, los gitanos, la gente diferente, para ese mundo, para ese ideal que existía. ¿Ya? Dice, ¿qué derechos y qué deberes se establecen en los artículos citados? Ahí usted puede colocar los derechos, por ejemplo, sale el derecho a la libertad, a la igualdad, sale el derecho a la libertad de opinión, ¿ya? A la libertad de expresión, a recibir y difundir información. ¿Ya? ¿Y cuáles son los deberes que estarían asociados a esos artículos? Ahí está como una comparación. Y en la C, ¿cuál o cuáles de las características de los derechos humanos están explícitas en el texto? Por eso usted va al texto nuevamente y busca. La justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento. Ahí está. Derechos iguales. Primer principio de los derechos humanos. Igualdad. Todas las personas tienen los mismos derechos. Y son, dice, universales, son para todos. Segunda característica de los derechos. Y tercera, son inalienables, que no se pueden quitar, dice, no se pueden quitar, traspasar o transmitir. ¿Ya? Hasta ahí la 1 y la segunda actividad a partir del documento número 3 consiste en lo siguiente, dice así el texto. ¿Dónde empiezan los derechos humanos? En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en pequeños lugares, cerca de nosotros, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en los mapas. Pero esos son los lugares que conforman el mundo de la persona. El barrio en el que vive, la escuela o la universidad donde estudia, la fábrica, el campo o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca ser igual ante la ley, en las oportunidades, en la dignidad sin discriminación. Si estos derechos no significan nada en esos lugares, no significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción decidida de los ciudadanos para defender esos derechos a su alrededor, no se hará progreso en el resto del mundo. Básicamente, este texto habla de la responsabilidad individual que tenemos todos y todas respecto al respeto de los derechos de las personas. De los derechos míos, de los tuyos, de tu compañero, de tu amiga, de tu mamá, de tu papá, de todos. ¿Ya? Es importante en este contexto entender que si bien gozamos de una cantidad importante de derechos que se clasifican en distinto orden, nuestro deber respecto a eso es conocer los derechos humanos. Esta es la pregunta. ¿Cuál es el deber que la autora del texto asocia con los derechos humanos? Básicamente nuestro deber respecto a los derechos humanos es conocer los derechos en primer lugar, valorarlos y darle la importancia que se merecen y hacerlos cumplir. Y velar por que los derechos en nuestras microdecisiones sean y estén presentes en todo. Por ejemplo, y aquí viene la pregunta. ¿Tú cumples con el deber que identificaste? ¿Ya? Argumenta con ejemplo. Por ejemplo, algo que puede ser como si a mi compañera la molesta, el mismo niño la molesta. ¿Qué hago yo ahí? Si sé que la dignidad de mi compañera está involucrada, ¿qué hago? ¿Ya? ¿Cuál es tu responsabilidad? A partir de eso, ustedes pueden elaborar o hacer ejemplos. Yo creo que con 2 ejemplos está bien. ¿Ya? Bueno, esta ha sido la retroalimentación de la guía de respecto a los derechos y deberes de las personas. Que tengan un buen día, una buena semana, organicen sus tiempos, trabajen de a poco, no se estresen, ¿ya? Con calma, ¿ya?
Un abrazo a la distancia